¿Te imaginas a los 74 años escuchar de tu propia hija, esa personita que viste crecer, que no sirves para nada? Esas palabras, más frías que el amanecer en mi Coyoacán natal, se clavaron hondo como astillas de hielo en el alma. No fue un comentario casual, sino el eco de una decepción, una sombra proyectada sobre décadas de esfuerzo, de vida vivida. Pero un hombre de mi edad, un mexicano curtido por el sol y las vicisitudes, sabe que la vida da más vueltas que un trompo desbocado. Sabe que incluso en el punto más bajo, la resiliencia es una semilla que espera la chispa adecuada para germinar. Con ese eco hiriente resonando en mis oídos, pero también con una chispa de fuego renovado, avivada por el orgullo herido y el amor incondicional, pasé noches en vela, no para armar un discurso de reproches, ni para clamar venganza ante el mundo, sino para pulir cada frase, cada idea, cada sentimiento que conformaría mi próximo discurso. Cada palabra era un ladrillo cuidadosamente colocado contra el muro del desánimo, un tributo silencioso a esa fuerza inquebrantable que las canas enseñan, a esa sabiduría que solo el tiempo y las caídas otorgan. El gran día, bajo las luces brillantes y expectantes de un auditorio abarrotado, sentí mis manos temblar al agarrar el micrófono, una herramienta que en otras ocasiones había manejado con soltura. Era el peso de la expectativa, el recuerdo de esas palabras demoledoras, pero sobre todo la esperanza de una reconexión. Y entonces mi voz sorprendentemente encontró su temple. No hablé de rencores, sino de la vida misma, de las caídas que nos hacen levantarnos más fuertes, de los sueños que renacen de las cenizas, de la inquebrantable fuerza del espíritu humano que, como el maguey, florece incluso en la aridez. Hablé de las lecciones aprendidas, de los amores que perduran, de la dignidad que nadie puede arrebatarnos, y en medio de los aplausos que llenaron el lugar, que resonaron como un bálsamo en mi corazón, la vi. Mi hija estaba de pie, su rostro bañado en lágrimas, aplaudiendo con una intensidad que trascendía el sonido, una intensidad que me dijo, sin pronunciar palabra alguna: «Papá, te vi, te escuché, y sí, sí sirves». Esa ovación, ese reconocimiento sincero fue la más dulce respuesta, una sinfonía que borraba el amargo eco del pasado, que reescribía nuestra historia en un lenguaje de amor y comprensión. Este es el relato de cómo un momento de profunda vulnerabilidad se convirtió en un punto de inflexión, no solo para mí, sino para la relación más importante de mi vida. Es la historia de cómo las palabras, incluso las más hirientes, pueden ser el catalizador para redescubrir la propia valía y sanar heridas invisibles. Es un viaje a través de la resiliencia, el perdón y la eterna capacidad humana para el crecimiento, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. La fuerza que me impulsó a replantear mi discurso y a buscar la palabra adecuada no nació de una repentina epifanía, sino de un profundo y a menudo doloroso proceso de introspección, uno que se remonta a las enseñanzas implícitas de mi propia crianza y a las tradiciones culturales que me moldearon. Pensemos en cómo, en el México de antaño, la figura paterna era por lo general un pilar de fortaleza inquebrantable, un proveedor y un guía silencioso, pero cuyas emociones a menudo se guardaban celosamente. Mi padre, un hombre de pocas palabras, pero de acciones contundentes, me transmitió, sin decirlo explícitamente, que el valor de un hombre se medía por su capacidad para superar la adversidad sin quejarse, para mantener la compostura ante la crítica y para encontrar soluciones donde otros solo veían obstáculos. Esta herencia invisible, esta genética del esfuerzo y la entereza, se activó en mí ante las palabras de mi hija. No se trataba de orgullo vano, sino de un instinto de supervivencia emocional,
de la convicción arraigada de que mi existencia tenía un propósito y un valor intrínsecos que trascendían la opinión de un solo individuo, por más cercano que fuera. El acto de reescribir mi discurso se convirtió entonces en un ejercicio de arqueología personal, excavando en las capas de mi memoria para desenterrar las lecciones de vida que me habían forjado. Cada frase pulida era un reconocimiento a las batallas libradas y ganadas, a los momentos de duda que logré superar, a los sacrificios que hice sin esperar aplausos. Fue, en esencia, un diálogo conmigo mismo, una reafirmación de mi propia narrativa vital frente a una voz que, sin quererlo, amenazaba con reescribirla. Profundizando en este proceso, es crucial entender que la forma en que articulé mi respuesta no fue meramente defensiva. Fue un acto de reinterpretación y recontextualización de mi propia vida. Las palabras de mi hija, aunque hirientes, me obligaron a examinar la validez de mi propio camino desde una perspectiva externa, una que, aunque dolorosa, era innegablemente honesta en su crudeza. Consideremos cómo, en muchas culturas, y particularmente en la mexicana, existe una fuerte presión social para que los adultos mayores mantengan una imagen de éxito y autosuficiencia, y cómo cualquier indicio de fracaso o dependencia puede ser percibido como una falla grave. Ante esta presión implícita, mi discurso se transformó de una simple presentación a una declaración de principios, un manifiesto personal sobre la resiliencia y la adaptabilidad. No buscaba justificarme ante mi hija, sino ante mí mismo, y al hacerlo, proyectar una imagen de dignidad y fortaleza que contrastara radicalmente con la percepción que ella, en ese momento, tenía de mí. Por ejemplo, al relatar anécdotas sobre cómo aprendí nuevas habilidades en la madurez, o cómo me adapté a cambios tecnológicos y sociales que parecían abrumadores, no solo estaba compartiendo experiencias, sino demostrando activamente que servir no es un estado estático, sino un verbo en constante conjugación. El auditorio se convirtió en un espejo, y mi discurso en la imagen que yo quería proyectar de mí mismo, un hombre en constante evolución, capaz de encontrar valor y propósito en cada etapa de la vida, sin importar las opiniones ajenas. De igual manera, la preparación de ese discurso me llevó a explorar las complejidades de la comunicación intergeneracional y las expectativas que a menudo se generan entre padres e hijos, especialmente cuando las circunstancias de la vida cambian. Las palabras de mi hija, si bien punzantes, reflejaban quizás una visión limitada de lo que significa ser útil o tener valor en las diferentes fases de la vida. A menudo, los hijos, al entrar en la adultez, desarrollan una visión del mundo y de sus padres que está influenciada por sus propias experiencias y aspiraciones, y que puede no siempre alinearse con la realidad o con la perspectiva de sus progenitores. Es como si cada generación construyera su propio mapa, y a veces los caminos que uno cree transitados con éxito, para el otro parecen desvíos inexplicables. Mi discurso, por lo tanto, se convirtió en una herramienta para tender un puente sobre esa brecha generacional. Al compartir mis propias luchas y triunfos, no solo buscaba validar mi trayectoria, sino también ofrecerle a mi hija una nueva lente, a través de la cual pudiera verme. Por ejemplo, al hablar de cómo la experiencia acumulada me permite ofrecer una perspectiva única en situaciones complejas, o cómo mi rol ha evolucionado de proveedor activo a consejero y mentor, estaba redefiniendo mi utilidad en términos más amplios y profundos. Era un intento de mostrarle que mi valor no residía únicamente en la capacidad de realizar tareas físicas o de generar ingresos, sino también en la sabiduría, la paciencia y el amor incondicional que podía seguir ofreciendo. Consideremos, además,
cómo la vulnerabilidad que sentí al subir a ese escenario fue paradójicamente una fuente de fortaleza inesperada. Enfrentar la posibilidad de un juicio público, de ser percibido como un hombre cuya utilidad había caducado, me obligó a despojarme de cualquier pretensión y a conectar con una verdad más elemental, la de mi propia humanidad. La preparación del discurso fue, en este sentido, un proceso de desmantelamiento de viejas armaduras y de construcción de una nueva armadura, hecha de autenticidad y coraje. Cada palabra que seleccionaba era un acto de autoafirmación, un recordatorio de que mi valor no dependía de la aprobación externa, sino de mi propia integridad. Pensemos en la metáfora de un artesano que, ante un bloque de mármol imperfecto, no lo desecha, sino que trabaja pacientemente para revelar la escultura que yace en su interior. Asimismo, yo trabajé sobre mis propias imperfecciones percibidas, sobre las heridas emocionales, para extraer un mensaje de esperanza y resiliencia. El público, al escucharme, se convirtió en un testigo de esta transformación, y mi hija, sentada entre ellos, en la receptora final de este mensaje de autovaloración. Fue una demostración pública de que la edad no es un límite, sino una etapa de maduración, y que la capacidad de servir se expande y se transforma, abarcando dimensiones más ricas y significativas de la existencia humana. Aunado a esto, es importante destacar que el acto de hablar en público, especialmente en circunstancias tan personales, puede ser un poderoso catalizador para la curación emocional, no solo para el orador, sino también para quienes lo escuchan. Al verbalizar mis sentimientos y mis reflexiones, no solo procesé la herida infligida por las palabras de mi hija, sino que también transformé esa experiencia negativa en una oportunidad de crecimiento y reconciliación. La estructura del discurso, cuidadosamente elaborada, buscaba crear un arco narrativo que comenzara con la vulnerabilidad y culminara en la fortaleza y la comprensión mutua. Cada anécdota, cada reflexión estaba diseñada para resonar con las experiencias universales de la vida, las decepciones, los fracasos, pero también la capacidad innata del ser humano para levantarse y seguir adelante. El auditorio, al ser testigo de esta catarsis pública, se unió en una experiencia compartida de empatía y reconocimiento. Para mi hija, ver a su padre despojarse de sus defensas y compartir su verdad de una manera tan abierta y sincera, debió ser un momento revelador. Fue una forma de decirle, sin palabras explícitas, que el amor y el respeto no se basan en la perfección, sino en la aceptación y la comprensión de nuestras imperfecciones. El escenario se convirtió en un espacio sagrado donde las heridas podían comenzar a sanar y donde una nueva comprensión mutua podía florecer. Finalmente, la preparación de este discurso me obligó a confrontar y redefinir mi propio concepto de servir. En mi juventud, servir estaba intrínsecamente ligado a la capacidad productiva, a la contribución tangible y visible a la sociedad o a la familia. Sin embargo, a medida que envejecemos, nuestras capacidades cambian, y con ellas, la forma en que podemos ser valiosos. El discurso se convirtió en una plataforma para articular esta evolución, para demostrar que el servicio también puede manifestarse en la sabiduría compartida, en el apoyo emocional, en el legado de valores y experiencias. Pensemos en cómo un árbol viejo, aunque ya no dé los frutos más jugosos, sigue ofreciendo sombra, refugio y un hogar para la vida silvestre. De manera similar, mi valor como persona, como padre, no había desaparecido. Simplemente se había transformado. Al hilvanar las historias de mi vida, desde los primeros trabajos hasta los desafíos de la vejez, estaba tejiendo un tapiz de experiencia y resiliencia. El auditorio, y especialmente mi hija,
Estaban invitados a contemplar la totalidad de ese tapiz, no solo las hebras que, en un momento dado, parecían deshilachadas o rotas. Fue un acto de reivindicación personal, una declaración de que, incluso a los 74 años, mi capacidad para contribuir, para amar y para ser un pilar de fuerza en la vida de mi familia estaba intacta, quizás incluso fortalecida por los años. La resonancia emocional de mi discurso, más allá de las palabras pronunciadas, se centró en la transformación de la percepción, un cambio sutil pero profundo en cómo mi hija y quizás otros en la audiencia me veían. No se trataba solo de enumerar logros pasados, sino de presentar mi proceso de adaptación como una fortaleza activa, un testimonio de que la utilidad no es un destino final, sino un camino continuo de aprendizaje y reinvención. Pensemos en cómo el concepto de maestría en muchas artes y oficios no se detiene en la habilidad inicial, sino que implica una búsqueda perpetua de refinamiento y adaptación a nuevas técnicas y desafíos. De manera similar, mi discurso buscó ilustrar que la experiencia vital, lejos de ser un lastre, otorga una perspectiva y una capacidad de análisis que solo el tiempo puede conferir. Por ejemplo, al describir cómo abordé la compleja tarea de aprender a usar las nuevas tecnologías de comunicación para mantenerme conectado con mis nietos que viven lejos, no solo compartí un hecho, sino que subrayé mi disposición a salir de mi zona de confort y mi capacidad para integrar lo nuevo en mi vida. Esto contrasta con la noción de que la edad trae consigo una rigidez inmutable, demostrando en su lugar una adaptabilidad que desafía estereotipos. Además, la forma en que enmarqué mis experiencias de vida, presentándolas no como meras anécdotas, sino como lecciones aprendidas que ahora podía compartir, añadió una capa de valor que trascendía mi propia persona. Aunado a esto, la elección de las anécdotas fue crucial para comunicar la idea de que la utilidad se manifiesta en diversas formas, no todas ellas ligadas a la producción económica o al trabajo físico. Consideren, por ejemplo, cómo las tradiciones culturales, especialmente en México, valoran enormemente la transmisión oral de conocimientos, historias y valores de generación en generación. Mi discurso, al evocar recuerdos de mi propia infancia, de las enseñanzas de mis mayores y de cómo esas lecciones han guiado mi vida, se convirtió en un acto de preservación cultural y de fortalecimiento de la identidad familiar. Al relatar cómo mi conocimiento de las hierbas medicinales, aprendido de mi abuela, me permitió ayudar a un vecino en un momento de necesidad, estaba demostrando que la utilidad puede ser un acto de cuidado y apoyo comunitario, a menudo invisible para quienes no están directamente involucrados. Esto difiere de la idea más simplista de que solo el trabajo remunerado confiere valor, ampliando la comprensión hacia un espectro más rico de contribuciones humanas. En consecuencia, el público pudo apreciar que mi servicio no se limitaba a mis propias necesidades o a las de mi hogar, sino que se extendía a mi comunidad, a través del conocimiento y la empatía. Furthermore, la forma en que estructuré mi intervención buscó activamente desmantelar la imagen de un hombre pasivo o resignado ante el paso del tiempo. Por el contrario, presenté mi etapa vital como una fase de madurez activa donde la experiencia acumulada se traduce en una sabiduría práctica y una capacidad de discernimiento únicas. Pensemos en cómo un buen vino, con el tiempo, no se deteriora, sino que desarrolla capas de complejidad y matices que lo hacen aún más apreciado. De manera similar, mi discurso intentó proyectar esa idea de que la edad no es un declive, sino una profundización de la experiencia humana. Al compartir cómo, a mis 74 años, he desarrollado una mayor paciencia para escuchar,
una mayor empatía para comprender las dificultades ajenas y una perspectiva más amplia para resolver conflictos, estaba demostrando que mis capacidades, si bien diferentes a las de mi juventud, son igualmente valiosas, si no más. Esto contrasta con la percepción común de que la vejez solo trae consigo limitaciones físicas o cognitivas. Por el contrario, mi narrativa se enfocó en cómo he cultivado habilidades interpersonales y de liderazgo sutil, a menudo subestimadas, que son esenciales para el bienestar familiar y social. Building on this, la conexión emocional que busqué establecer con la audiencia se basó en la universalidad de la experiencia humana, reconociendo que todos, en algún momento, enfrentamos la duda sobre nuestro propio valor o propósito. Al compartir mi propia vulnerabilidad, mi temor ante las palabras de mi hija y mi determinación por reafirmar mi lugar en el mundo, creé un puente de empatía. Por ejemplo, al describir cómo el proceso de escribir mi discurso se convirtió en una forma de terapia personal, un diálogo interno para reconciliar las percepciones externas con mi propia autoimagen, invité a la audiencia a reflexionar sobre sus propias luchas. La forma en que utilicé el humor para aligerar momentos de tensión o la sinceridad con la que hablé de mis miedos contribuyeron a humanizar mi figura y a hacerla más cercana. Esto es particularmente importante cuando se considera cómo, en muchas culturas, se espera que los adultos mayores proyecten una imagen de invulnerabilidad. Mi enfoque, en cambio, fue abrazar la vulnerabilidad como una fuente de fortaleza y conexión, demostrando que la verdadera resiliencia no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Consequently, la respuesta de mi hija, esa ovación cargada de emoción, subrayó la importancia de la comunicación abierta y honesta, incluso cuando las conversaciones son difíciles. Mi discurso no fue solo para el público, sino también, y quizás principalmente, para ella. Al exponer mi perspectiva de vida, mis valores y mi persistente amor incondicional, le ofrecí una oportunidad para ver mi trayectoria desde una óptica diferente, una que quizás no había considerado. Pensemos en cómo un artista, al presentar su obra, no solo busca la aprobación del público, sino también la comprensión de su visión creativa. De igual manera, mi discurso fue una invitación a mi hija a comprender la totalidad de mi ser, no solo los aspectos que ella, en un momento dado, consideraba deficientes. La forma en que cerré mi intervención, no con un llamado a la reconciliación explícita, sino con una afirmación de mi propio valor y una expresión de esperanza, creó un espacio para que ella pudiera procesar sus propias emociones y llegar a su propia conclusión. Fue un acto de fe en nuestra conexión fundamental, confiando en que el amor y el tiempo permitirían sanar las heridas. Finally, la experiencia de ese día me enseñó que la utilidad de una persona no es una métrica fija, sino un concepto dinámico que evoluciona con el tiempo y las circunstancias. Mis capacidades físicas pueden haber disminuido, pero mi capacidad para ofrecer sabiduría, consuelo y amor se ha fortalecido. Al compartir esto, no solo buscaba validar mi propia existencia, sino también ofrecer una perspectiva más amplia sobre el valor de los adultos mayores en la sociedad. Consideremos cómo las sociedades que honran y valoran a sus ancianos a menudo se benefician de su vasta experiencia y conocimiento. Mi discurso, en ese sentido, fue un pequeño intento de contribuir a esa apreciación más amplia. La forma en que la audiencia respondió, con aplausos y miradas de comprensión, sugirió que mi mensaje resonó más allá de mi hija y de mí, tocando una fibra sensible en muchos otros que quizás también han enfrentado dudas similares sobre su propio valor. Fue una demostración de que, independientemente de la edad, cada vida tiene un propósito y una contribución única que ofrecer al mundo.
La transformación que experimenté al preparar y pronunciar aquel discurso no solo implicó un ejercicio de memoria y redacción, sino también una profunda inmersión en las raíces culturales de mi identidad mexicana, particularmente en lo referente a la resiliencia heredada y la dignidad frente a la adversidad. Pensemos, por ejemplo, en la figura del guerrero en el imaginario prehispánico, cuya fortaleza no residía únicamente en la fuerza física, sino en la entereza espiritual y la capacidad de sobreponerse a la derrota con un espíritu indomable. Esta herencia cultural, a menudo transmitida a través de relatos, canciones y el ejemplo de las generaciones mayores, se manifestó en mí como un instinto de preservación de la propia valía. El acto de pulir cada palabra, de seleccionar cuidadosamente cada metáfora, se asemejó a la labor de un orfebre que trabaja el metal precioso, buscando la perfección y el brillo en cada detalle. No se trataba de una vanidad superficial, sino de una necesidad intrínseca de proyectar la integridad de mi ser, de demostrar que mi valor no se había erosionado con el tiempo, sino que, al contrario, se había enriquecido con la experiencia y la sabiduría acumulada. Por ende, al plasmar en palabras mi respuesta a las duras críticas, recurrí a la rica tradición oral mexicana, donde las historias a menudo se tejen con metáforas vivas y un profundo sentido del humor, incluso ante las situaciones más difíciles. La manera en que abordé las dificultades no fue con quejas, sino con la descripción de cómo, ante los obstáculos, mi espíritu mexicano, ese que ha visto pasar revoluciones, crisis económicas y profundas transformaciones sociales, encontró siempre la manera de seguir adelante, de reinventarse. Consideremos, por ejemplo, cómo un charro ante un caballo indócil no lo somete con violencia, sino que con paciencia, habilidad y un entendimiento profundo del animal, logra establecer un vínculo de respeto y control mutuo. Así fue mi preparación, un diálogo interno, una doma de mis propios miedos y frustraciones, utilizando las herramientas de la experiencia y la autocompasión. El público, al escuchar estas analogías, no solo recibía información, sino que se sumergía en una cosmovisión que valora la tenacidad y la adaptabilidad como virtudes cardinales. Además, la preparación de mi discurso me permitió reevaluar la noción de servir desde una perspectiva más amplia, más allá de la mera contribución material o la productividad económica. En la cultura mexicana, el concepto de familia trasciende la unidad nuclear, abarca un entramado de relaciones, apoyo mutuo y transmisión de valores que perduran a través del tiempo. Mi discurso se convirtió, en este sentido, en una oportunidad para destacar cómo mi servicio a la familia y a la comunidad había evolucionado. Por ejemplo, al relatar cómo mi rol como abuelo me permite ofrecer un tiempo y una atención que los padres, a menudo abrumados por el trabajo, no siempre pueden brindar, estaba mostrando una forma de contribución que es invaluable, el legado de afecto, paciencia y sabiduría. Este tipo de servicio, invisible, pero profundamente impactante, a menudo se pasa por alto en las métricas convencionales de éxito, pero es fundamental para el tejido social y familiar. Por consiguiente, al articular mis pensamientos para el auditorio, me enfoqué en la idea de que la experiencia vital, lejos de ser un impedimento, se convierte en un activo invaluable. Pensemos en cómo un artesano experimentado, con años de práctica, no solo domina su oficio, sino que también posee un conocimiento intuitivo de los materiales y un ojo crítico para la calidad que un novato no puede igualar. De manera similar, mi discurso buscó ilustrar que las décadas de vida me habían dotado de una perspectiva única, una capacidad para discernir patrones, anticipar problemas y ofrecer soluciones basadas en un conocimiento profundo de la naturaleza humana y las dinámicas sociales.
Al compartir cómo mi experiencia en la resolución de conflictos familiares me permitía mediar en situaciones complejas con una ecuanimidad que antes me era esquiva, estaba demostrando que la madurez aporta una nueva forma de utilidad, una basada en la sabiduría y la empatía. De igual manera, la propia estructura del discurso se diseñó para reflejar la resiliencia que caracteriza al espíritu mexicano. Consideremos la música ranchera, que a menudo narra historias de desamor, traición y adversidad, pero que siempre contiene un mensaje subyacente de fortaleza, orgullo y esperanza. Mi discurso adoptó un tono similar, reconociendo la herida causada por las palabras de mi hija, pero transformándola en una oportunidad para reafirmar mi propio valor y mi capacidad para superar las dificultades. La forma en que entrelacé anécdotas sobre momentos de debilidad superada con reflexiones sobre la importancia de la perseverancia creó un arco narrativo que resonó con la audiencia, demostrando que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de cicatrices, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas. El público, al presenciar esta transformación, se conectó con la universalidad de la lucha humana y la fuerza inherente en la voluntad de no rendirse. Finalmente, la preparación de mi discurso me llevó a reflexionar sobre la importancia de la autoaceptación y el amor propio como pilares fundamentales para la dignidad humana, especialmente en la etapa de la vejez. En la cultura mexicana, el concepto de orgullo a menudo está ligado a la familia y a la comunidad, pero también implica un respeto inherente por la propia persona. Al subir a ese escenario, no solo buscaba la aprobación de mi hija o del público, sino, sobre todo, la validación de mi propio camino y mi propio valor. La forma en que me presenté, con una mezcla de humildad y firmeza, demostró que, a mis 74 años, mi identidad estaba sólidamente anclada en mi propia experiencia y sabiduría, independientemente de las opiniones externas. Fue un acto de amor propio, una afirmación de que, independientemente de cómo me percibieran los demás, yo sabía quién era y cuál era mi valor en el mundo. Ahora, profundicemos en cómo la preparación de ese discurso me obligó a confrontar la naturaleza maleable de la utilidad a través de la lente de la adaptación tecnológica y la continuidad del aprendizaje. En mi juventud, la utilidad se medía por la destreza manual y la capacidad de ejecutar tareas repetitivas con precisión. Sin embargo, el mundo moderno demanda una agilidad mental diferente. El hecho de que mi hija cuestionara mi valía me impulsó a demostrar que mi capacidad para absorber y aplicar nuevas tecnologías no era un lujo, sino una necesidad vital para mantener mi relevancia y mi conexión con el mundo que evoluciona. Por ejemplo, al relatar mi experiencia aprendiendo a utilizar videoconferencias para mantenerme en contacto con mis nietos en el extranjero, no solo compartía un hecho anecdótico, sino que ilustraba mi compromiso activo con la superación de la brecha digital. Esto contrasta marcadamente con la imagen pasiva del adulto mayor y subraya una mentalidad de crecimiento continuo que es esencial en cualquier etapa de la vida. La forma en que me esforcé por comprender las interfaces digitales, los sistemas de mensajería instantánea y las plataformas de redes sociales fue una manifestación tangible de mi negativa a ser relegado por el avance tecnológico. Además, es crucial examinar cómo el discurso me permitió articular la diferencia entre la utilidad productiva y la utilidad relacional. Mientras que la primera se enfoca en bienes y servicios tangibles, la segunda reside en la calidad de las interacciones humanas y el impacto emocional que generamos. Pensemos en la figura del cuentacuentos en las plazas de los pueblos, cuya labor no genera riqueza material, pero nutre el espíritu de la comunidad, preserva la memoria colectiva y fortalece los lazos interpersonales. Mi discurso, al compartir historias personales,
reflexiones sobre la vida y lecciones aprendidas, buscó precisamente nutrir esa dimensión relacional. Al relatar cómo mi consejo, basado en décadas de experiencia, ayudó a un amigo a navegar una crisis personal, estaba demostrando una forma de servicio que no se mide en horas de trabajo, sino en el impacto profundo y duradero en la vida de otro ser humano. Este aspecto, a menudo subestimado, es una faceta vital de la contribución humana que trasciende la edad y las capacidades físicas. Por consiguiente, la preparación de mi intervención me llevó a considerar cómo la utilidad puede ser una construcción social, moldeada por las expectativas y percepciones de quienes nos rodean. Las palabras de mi hija, aunque dolorosas, eran un reflejo de su propia visión de lo que significa ser valioso en el mundo actual. Mi discurso, entonces, se convirtió en un acto de redefinición de esa construcción social, no solo para mí, sino también para ella y para la audiencia. Al presentar mi vida no como una serie de logros pasados, sino como un proceso continuo de aprendizaje y adaptación, estaba desafiando la noción de que la utilidad es un estado fijo que se pierde con la edad. Por ejemplo, al describir cómo mi participación activa en un club de lectura me ha expuesto a nuevas ideas y perspectivas, ampliando mi comprensión del mundo y mi capacidad para entablar conversaciones significativas, estaba demostrando que la mente, como un músculo, se fortalece con el uso y la estimulación constante. Asimismo, es importante reflexionar sobre cómo la utilidad puede manifestarse en la preservación y transmisión de tradiciones y conocimientos. En México, la riqueza cultural se sustenta en la continuidad de saberes ancestrales, desde la cocina tradicional hasta las técnicas artesanales. Mi discurso, al evocar recuerdos de mi infancia y las enseñanzas de mis mayores, sirvió como un vehículo para honrar y perpetuar ese legado. Al relatar cómo aprendí a preparar ciertos platillos típicos siguiendo las recetas de mi madre y cómo ahora comparto esa tradición con mis nietos, estaba demostrando que la utilidad puede residir en ser un guardián y transmisor de la identidad cultural. Esto contrasta con una visión puramente individualista del éxito y subraya la importancia de la interconexión generacional para la vitalidad de una sociedad. En última instancia, la preparación de este discurso me obligó a confrontar la idea de que la utilidad no es solo hacer cosas, sino también ser un ejemplo. Pensemos en la figura del maestro en el sentido más amplio, aquel que inspira a través de su ejemplo y su integridad. Mi discurso buscó ser precisamente eso, un testimonio viviente de que la edad no es un impedimento para el crecimiento personal, la adaptabilidad y la contribución significativa. Al compartir mi determinación de seguir aprendiendo, de seguir conectando y de seguir aportando valor a mi familia y a mi comunidad, estaba proyectando una imagen de resiliencia y propósito que, espero, resonó con todos los presentes. La forma en que abordé la crítica inicial no fue con amargura, sino con una reafirmación de mi propia valía, demostrando que la verdadera utilidad reside en la capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad y un espíritu inquebrantable. Ahora, reflexionemos sobre cómo la preparación de este discurso me forzó a desmantelar la noción de que el valor personal se mide exclusivamente por la capacidad de generar riqueza material o de cumplir con expectativas externas rígidas. En la cultura mexicana, donde la familia y la comunidad a menudo se entrelazan de manera intrínseca, el servicio adquiere dimensiones que trascienden lo puramente económico. Consideremos, por ejemplo, cómo la labor de un artesano que preserva técnicas ancestrales, aunque no siempre genere grandes ingresos, es fundamental para mantener viva la identidad cultural de una región. Mi discurso buscó precisamente poner de manifiesto esta faceta del servicio,
la transmisión de conocimientos, la preservación de tradiciones y el enriquecimiento del tejido social a través de la sabiduría acumulada. Al relatar cómo mi experiencia en la cocina tradicional me permitió no solo preparar alimentos, sino también compartir historias y valores con las nuevas generaciones, estaba ilustrando cómo el valor puede manifestarse en la continuidad cultural y en el fortalecimiento de los lazos familiares. Esta perspectiva amplía significativamente el concepto de utilidad, alejándolo de una visión puramente utilitarista. Además, es crucial examinar cómo la preparación de mi intervención me impulsó a confrontar la idea de que la utilidad se limita a las capacidades físicas o a la productividad visible. En el contexto mexicano, el rol de los adultos mayores como pilares emocionales y consejeros dentro de la familia es inmensamente valorado. Pensemos, por ejemplo, en la figura de la abuela que, con su paciencia y su escucha activa, ofrece un refugio seguro para los nietos que enfrentan desafíos. Mi discurso, al compartir cómo mi rol ha evolucionado de proveedor activo a confidente y guía, buscó precisamente destacar esta dimensión del servicio relacional. Al describir cómo mi capacidad para ofrecer una perspectiva equilibrada en momentos de conflicto familiar, basada en la experiencia de décadas, ha sido fundamental para mantener la armonía, estaba demostrando que el valor de una persona puede residir en su habilidad para nutrir las relaciones humanas y para mediar en las complejidades de la vida. Este tipo de contribución, aunque intangible, es vital para el bienestar emocional de la familia. Por consiguiente, la preparación de mi discurso me obligó a desmantelar la creencia de que la utilidad es un concepto estático, definido por las expectativas de la juventud. En lugar de ello, abracé la idea de que el valor personal es dinámico y evoluciona con la experiencia. Consideremos, por ejemplo, cómo un mar que parece tranquilo en la superficie puede albergar corrientes profundas y complejas. De manera similar, mi vida, aunque en apariencia pudiera parecer menos activa, estaba llena de una riqueza de experiencias y una profundidad de comprensión que solo el tiempo puede conferir. Al relatar cómo mi participación en actividades comunitarias me ha permitido aplicar mi experiencia en la organización y la planificación para mejorar la vida de otros, estaba demostrando que la utilidad puede manifestarse en la capacidad de liderazgo sutil y en la contribución al bien común, incluso en la madurez. Asimismo, es fundamental considerar cómo la utilidad puede ser un reflejo de la resiliencia y la capacidad de adaptación, cualidades intrínsecas al espíritu humano. En México, la historia está marcada por periodos de gran adversidad, desde desastres naturales hasta crisis económicas, y la capacidad del pueblo para recuperarse y reconstruir ha sido siempre notable. Mi discurso, al compartir cómo he enfrentado y superado mis propios desafíos personales, buscó encarnar esa misma resiliencia. Al describir cómo, a pesar de las dificultades, siempre he encontrado una manera de seguir adelante, de aprender de mis errores y de mantener una actitud positiva, estaba demostrando que la verdadera utilidad reside en la fortaleza interior y en la voluntad de perseverar. Esta perspectiva, que valora la tenacidad por encima de la perfección, es un componente esencial de la identidad mexicana. En última instancia, la preparación de mi discurso me llevó a una comprensión más profunda de que la utilidad se nutre de la conexión y la empatía. En un mundo cada vez más digitalizado, donde las interacciones humanas a menudo carecen de profundidad, la capacidad de ofrecer una escucha atenta y un apoyo genuino se vuelve invaluable. Pensemos en la figura del curandero o del consejero tradicional, cuya labor se basa en la conexión humana y la comprensión del sufrimiento ajeno. Mi discurso,
Al compartir experiencias personales y reflexiones sobre la vida, buscó precisamente fomentar esa conexión y esa empatía. Al relatar cómo mi disposición a escuchar y a ofrecer palabras de aliento ha impactado positivamente a quienes me rodean, estaba demostrando que la utilidad más profunda reside en la capacidad de tocar el corazón de los demás y de ofrecer consuelo y esperanza. El discurso, al ser una expresión de mi ser en un momento de profunda vulnerabilidad, se convirtió en un catalizador para explorar la naturaleza del perdón y la reconciliación intergeneracional, especialmente dentro del contexto familiar mexicano, donde los lazos de sangre a menudo conllevan un peso emocional significativo. Ahora, consideren cómo las palabras hirientes de mi hija, aunque profundas, no definían la totalidad de nuestra relación, sino un momento de fricción, una grieta en la armadura de nuestro vínculo. Mi preparación del discurso no fue un acto de venganza, sino un esfuerzo consciente por tender un puente sobre esa grieta, utilizando la palabra como herramienta de sanación. Al narrar mis propias experiencias de haber herido y sido herido, buscaba generar empatía, mostrando que todos somos falibles y que la capacidad de perdonar y pedir perdón es un signo de fortaleza, no de debilidad. Por ejemplo, al compartir una anécdota sobre cómo, en mi juventud, mis propias acciones impulsivas causaron dolor a un ser querido y cómo el paso del tiempo y el arrepentimiento me llevaron a buscar la reconciliación, estaba ilustrando la universalidad de estos ciclos emocionales. Esto no solo humanizaba a mi propia figura ante mi hija, sino que también le ofrecía una perspectiva sobre la importancia de la comprensión mutua en el mantenimiento de las relaciones familiares. Además, la preparación del discurso me permitió abordar la compleja dinámica de las expectativas no cumplidas entre padres e hijos. A menudo los padres proyectan sus propios sueños y aspiraciones en sus descendientes, y cuando estas expectativas no se materializan, puede surgir una decepción que se manifiesta de formas inesperadas. En mi caso, las palabras de mi hija, si bien punzantes, eran quizás el reflejo de una visión suya sobre cómo yo debería ser a mi edad, una visión que no se alineaba necesariamente con mi propia realidad o mi propio sentido de propósito. Al articular en mi discurso cómo mis aspiraciones han evolucionado con el tiempo y cómo he aprendido a encontrar satisfacción en contribuciones que quizás no son las que originalmente imaginé, estaba ofreciendo una nueva perspectiva sobre mi trayectoria vital. Por ejemplo, al describir cómo mi pasión por la jardinería, una actividad que antes consideraba un pasatiempo menor, se ha convertido en una fuente de profunda alegría y un medio para conectar con la naturaleza, estaba demostrando que el valor y la utilidad pueden encontrarse en las pasiones personales, independientemente de su reconocimiento externo. Esto invitaba a mi hija a reevaluar su propia concepción de lo que significa una vida plena y valiosa. Por consiguiente, el discurso se convirtió en un vehículo para explorar el concepto de legado, no solo en términos de bienes materiales o logros profesionales, sino también en el ámbito de los valores, las lecciones de vida y el carácter. En la cultura mexicana, la transmisión de estos aspectos intangibles es fundamental para la continuidad de la identidad familiar y comunitaria. Al compartir en mi discurso las enseñanzas que recibí de mis propios padres y abuelos, y cómo éstas me han guiado a lo largo de mi vida, estaba enfatizando la importancia de ese legado inmaterial. Por ejemplo, al relatar cómo la perseverancia de mi padre ante la adversidad me inspiró a nunca rendirme, estaba ilustrando cómo el carácter se forja a través del ejemplo y cómo ese ejemplo se convierte en un patrimonio invaluable para las generaciones futuras. Esto no solo reafirmaba mi propio valor como portador de ese legado,
sino que también invitaba a mi hija a considerar su propio papel en la continuación de esa cadena de valores y experiencias. Asimismo, la preparación del discurso me llevó a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad en la comunicación, especialmente en momentos de conflicto. Las palabras de mi hija, aunque hirientes, eran una expresión de su propia verdad en ese instante, y mi respuesta buscó ser igualmente auténtica, pero desde mi propia perspectiva. Al evitar el resentimiento y enfocarme en la expresión de mis sentimientos y mis reflexiones de una manera honesta y vulnerable, estaba demostrando que la verdadera conexión se construye sobre la base de la sinceridad. Por ejemplo, al compartir mi sentimiento de tristeza y confusión ante sus palabras, seguido de mi determinación de entender su perspectiva y reafirmar mi propio valor, estaba modelando una forma de comunicación que prioriza la comprensión mutua sobre la confrontación. Esta autenticidad, al ser percibida por mi hija, abrió la puerta a una posible reconciliación, ya que le mostraba que mi respuesta no era una negación de sus sentimientos, sino una expresión de mi propia experiencia vital. Finalmente, la preparación de este discurso me obligó a considerar cómo la utilidad puede transformarse en un acto de servicio desinteresado, donde el valor reside en la contribución al bienestar de otros sin esperar nada a cambio. En la cultura mexicana, la hospitalidad y la generosidad son valores profundamente arraigados, y el acto de compartir lo que uno tiene, ya sea material o emocional, es una forma de servicio que enriquece tanto al que da como al que recibe. Al relatar en mi discurso cómo mi experiencia me ha enseñado la importancia de ofrecer apoyo y consejo a quienes lo necesitan, y cómo disfruto de esa labor, estaba demostrando que la utilidad puede encontrarse en la simple bondad y en la disposición a estar presente para los demás. Por ejemplo, al describir cómo dedico tiempo a escuchar a mis vecinos y a ofrecerles ayuda en sus dificultades, estaba ilustrando que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que comparte y por el impacto positivo que genera en el mundo que le rodea. Esto, a su vez, me permitió reafirmar mi propio valor, no como un individuo aislado, sino como parte integral de una comunidad, contribuyendo a su bienestar a través de mis acciones y mi espíritu generoso. Ahora, adentrémonos en la compleja arquitectura del autorrespeto y cómo se cimienta sobre la base de la autoevaluación honesta, pero compasiva. Pensemos en cómo, en la cultura mexicana, el concepto de dignidad no es meramente un estatus social, sino una cualidad intrínseca que se defiende con fiereza. Las palabras de mi hija, en su crudeza, actuaron como un espejo que reflejó una imagen que yo, quizás, había evitado examinar a fondo. Mi discurso no fue una defensa hueca, sino un ejercicio de validación interna, donde cada anécdota seleccionada era una piedra angular para reconstruir mi propia percepción de valía. Consideremos, por ejemplo, cómo un artesano que ha dedicado décadas a perfeccionar su oficio, al enfrentarse a una crítica sobre la calidad de una pieza, no desecha su trabajo, sino que reflexiona sobre el proceso, identifica áreas de mejora y reafirma su compromiso con la maestría. De manera similar, mi discurso se centró en exponer la totalidad de mi viaje, reconociendo los tropiezos, sí, pero sobre todo la inquebrantable voluntad de aprender y crecer. La forma en que hilé las experiencias de mi juventud, con sus ambiciones desmedidas y sus inevitablemente dolorosos reveses, con las lecciones de humildad y resiliencia aprendidas en la madurez, buscaba precisamente eso, presentar un retrato completo y matizado de mi existencia, uno que yo mismo pudiera mirar con respeto. Profundizando en este aspecto, consideremos cómo la autoevaluación honesta, sin caer en la autocrítica destructiva, es fundamental para mantener la integridad personal.
Las críticas, incluso las más dolorosas, pueden ser oportunidades para el crecimiento si se abordan con una perspectiva equilibrada. En mi caso, las palabras de mi hija me impulsaron a examinar no solo mis logros, sino también mis limitaciones y las áreas en las que, efectivamente, podría haber fallado en cumplir ciertas expectativas, ya sean suyas o mías. Sin embargo, el punto crucial fue cómo transformé esa autocrítica potencial en un impulso para la autoafirmación. Pensemos en cómo un jardinero, al notar que una planta no florece como esperaba, no la arranca de raíz, sino que examina la tierra, la luz, el riego y ajusta su cuidado. De igual manera, mi discurso se centró en identificar las condiciones bajo las cuales yo, como individuo, había prosperado y contribuido, y aquellas en las que quizás las circunstancias externas o mis propias limitaciones habían jugado un papel. La forma en que compartí cómo, a pesar de las dificultades económicas, siempre me esforcé por proveer y educar a mi familia, no como una justificación, sino como una demostración de mi compromiso, subrayó esta dualidad de honestidad y autocompasión. Por otra parte, es vital entender cómo la resiliencia no es la ausencia de caídas, sino la capacidad de levantarse y seguir adelante, aprendiendo de cada tropiezo. Las palabras de mi hija, aunque hirientes, me recordaron que la vida es un proceso continuo de adaptación y reinvención. Mi discurso, en este sentido, no fue una mera lista de mis virtudes, sino una narrativa de mi capacidad para sobreponerme a la adversidad. Consideremos, por ejemplo, cómo un río, al encontrar un obstáculo en su cauce, no se detiene, sino que busca nuevas rutas, rodea la roca o la desgasta con el tiempo, pero siempre encuentra la manera de continuar su curso hacia el mar. De manera similar, mi discurso se centró en cómo las dificultades de la vida, incluidas las críticas familiares, me habían fortalecido y me habían enseñado lecciones valiosas. Al describir cómo aprendí a gestionar la frustración, a buscar soluciones creativas y a mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros, ilustré la naturaleza dinámica de la fortaleza personal. Asimismo, es importante reflexionar sobre cómo el concepto de utilidad puede estar intrínsecamente ligado a la contribución al bienestar colectivo, un valor profundamente arraigado en la cultura mexicana. Las palabras de mi hija, al cuestionar mi valía, me impulsaron a examinar cómo mi vida había impactado positivamente a otros, más allá de las expectativas individuales. Mi discurso, en este sentido, se convirtió en un testimonio de mi compromiso con la comunidad y la familia. Pensemos, por ejemplo, en cómo un árbol viejo, aunque ya no produzca frutos abundantes, sigue ofreciendo sombra y refugio a innumerables criaturas. De manera similar, al relatar cómo mi experiencia y mi disposición a ofrecer consejo y apoyo a mis vecinos y amigos habían fortalecido los lazos comunitarios, estaba demostrando que mi utilidad se extendía mucho más allá de las percepciones individuales. La forma en que compartí cómo mi participación activa en iniciativas locales, incluso en mi edad, contribuía al bienestar general, subrayó esta dimensión de mi valía. Finalmente, la preparación de mi discurso me llevó a una profunda apreciación del poder transformador del perdón, tanto para quien lo otorga como para quien lo recibe. Las palabras de mi hija, aunque dolorosas, abrieron una puerta a una conversación necesaria y, en última instancia, a un proceso de sanación. Mi discurso no fue un intento de borrar el pasado, sino de construir un futuro basado en la comprensión y el respeto mutuo. Consideremos, por ejemplo, cómo en las tradiciones mexicanas, el Día de Muertos es un momento para honrar a los antepasados, recordar sus vidas y celebrar su legado, incluso con las imperfecciones que pudieran haber tenido. De manera similar, mi discurso fue un acto de recordar
y celebrar mi propia vida, con todas sus luces y sombras, y de abrir la posibilidad de un futuro donde el amor y la comprensión prevalecieran sobre el resentimiento. La forma en que cerré mi intervención, no con un reproche, sino con una expresión de amor incondicional y esperanza, buscaba precisamente invitar a mi hija a unirse a mí en ese camino de sanación y reconciliación, reafirmando así la fortaleza de nuestros lazos familiares. Al trazar este recorrido por las profundidades de la experiencia humana, donde la vulnerabilidad se encuentra con la resiliencia y la crítica se transforma en catalizador, comenzamos a vislumbrar un panorama más amplio. Las diversas facetas exploradas, desde la redefinición del propósito vital hasta la intrincada danza de la comunicación intergeneracional, convergen en un punto nodal. La travesía personal que culminó en aquel auditorio no fue un evento aislado, sino el resultado de un proceso de gestación interna, un tejido complejo de aprendizajes y adaptaciones que dan forma a nuestra comprensión del valor y la pertenencia. En este entramado de reflexiones, observamos cómo las percepciones, tanto propias como ajenas, son fluidas, susceptibles a la transformación a través de la introspección y el diálogo. El eco de las palabras, por más punzantes que sean, puede ser reinterpretado, despojado de su carga inicial, para revelar capas más profundas de significado y conexión. La forma en que abrazamos los cambios, las vicisitudes y las lecciones que la vida nos presenta moldea la narrativa de nuestra existencia, permitiéndonos, como el agua que se adapta al cauce, encontrar nuevos caminos y propósitos. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, se hace patente que la fortaleza no reside en la ausencia de desafío, sino en la manera en que navegamos las aguas turbulentas, utilizando la experiencia como brújula y la esperanza como vela. Las semillas de la sabiduría, plantadas a lo largo de los años, germinan en momentos inesperados, ofreciendo frutos de comprensión y resiliencia. A medida que nos acercamos a la conclusión, la convergencia de estas ideas nos invita a considerar la amplitud de nuestro propio potencial, incluso cuando las circunstancias externas parecen limitarlo. Así, al pivotar hacia la reflexión final, la constelación de experiencias y aprendizajes que hemos delineado se une para formar una imagen más clara. La manera en que procesamos las adversidades, redefinimos nuestro rol en el mundo y fortalecemos nuestros lazos afectivos, nos prepara para una comprensión más profunda de nuestro lugar y nuestro propósito. La síntesis de estas hebras nos lleva a un umbral, donde las lecciones aprendidas nos guían hacia una apreciación más plena de la riqueza que reside en la propia trayectoria vital. La vida, tejida con hilos de oro y plata, de triunfos y desengaños, nos presenta en su ocaso la oportunidad de comprender su verdadera esencia. Aquel momento en Coyoacán, marcado por la crueldad inadvertida de una hija, se transformó en el crisol donde se forjó una comprensión más profunda de lo que significa servir, y más importante aún, de lo que significa ser. No se trató de una simple réplica a una crítica, sino de una reafirmación de la propia existencia, un acto de amor propio que resonó más allá de las paredes de aquel auditorio. La palabra, ese don que puede herir o sanar, se convirtió en mi aliado para reconstruir no solo una imagen, sino una realidad interior, una que honra la totalidad de mi camino con sus luces y sus sombras. El eco de aquel "no sirves para nada", que inicialmente amenazó con sepultarme en la desolación, se convirtió, paradójicamente, en el motor de una profunda introspección. Me obligó a mirar hacia adentro, a despojarme de las capas de autoengaño y a confrontar la compleja tapestría de mi vida. Descubrí que la utilidad no se mide en la juventud de los músculos ni en la velocidad de las acciones, sino en la profundidad de la experiencia,
en la sabiduría destilada por el tiempo y en la capacidad de ofrecer amor y comprensión, incluso cuando el mundo parece darnos la espalda. Mi discurso fue, en esencia, una ofrenda a esa verdad, una invitación a mi hija y a mí mismos a ver la vida no como una carrera con fecha de caducidad, sino como un río caudaloso que, a pesar de los meandros y las cascadas, siempre busca su cauce hacia el mar de la plenitud. La verdadera lección, sin embargo, trasciende la anécdota personal. Nos enseña que cada uno de nosotros lleva consigo un universo de experiencias, un tesoro de lecciones aprendidas que merece ser compartido y honrado. La edad no es un límite, sino una perspectiva, una lente a través de la cual podemos apreciar la belleza de las imperfecciones, la fortaleza de la resiliencia y el valor incalculable de las relaciones humanas. Al final, no se trataba de demostrar que sirvo para algo, sino de recordar que, independientemente de las opiniones externas, mi valor intrínseco como ser humano, como padre, como parte de esta vasta red de vida, siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido, primero por mí mismo y luego quizás por aquellos a quienes más amo. La práctica verdadera, la del día a día, comienza ahora, la de vivir con esa certeza, la de seguir tejiendo nuestra historia con hilos de amor, respeto y una profunda gratitud por el simple milagro de estar aquí.